Pilar, cuando quieras. Hola, buenos días. Mi nombre es Pilar Moreno, soy técnica de prevención de riesgos laborales de la División de Servicios de Prevención de MC Mutual. Y hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros, junto con Pilar Sánchez Sousa, Team Leader y Head of Business Development de la empresa Cialitech, este webinario que hemos llamado Inteligencia Artificial aplicada a la prevención de riesgos laborales. Pues bien, la inteligencia artificial actualmente está en un proceso de muy rápida evolución y representa además una de las revoluciones más trascendentes de los últimos tiempos. En este webinario vamos a explicar cómo esta tecnología también puede ser aplicada a la prevención de riesgos laborales, porque es que la innovación en PRL, además de ser una cuestión clave a nivel de lo que es el cumplimiento normativo y a nivel de responsabilidad corporativa, también es una inversión que repercute en la eficiencia empresarial. Pues bien, como veis aquí en prensa lo vemos, es una temática que la vemos a menudo y, por ejemplo, se destaca que la IA podría incrementar la eficiencia. Hay quien piensa, quien considera que incluso podría hacerlo sin destruir puestos de trabajo, si bien hay quien identifica la inteligencia artificial como una amenaza en ese sentido. En general parece ser que los españoles la vemos como algo positivo, si bien hay gurús que dicen que sin controles quedaremos subordinados a la inteligencia artificial. Ya veis que hay opiniones muy polarizadas. Lo que está claro es que la IA a día de hoy es una realidad, tal y como se expone en este titular, en el que la Comunidad de Madrid ya la está usando en multitud de trámites y de servicios. Pues bien, ¿cuáles son los objetivos de mi ponencia? De la ponencia que yo voy a compartir con todos vosotros a continuación. Pues vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial. También estableceremos el marco jurídico de uso de la inteligencia artificial y también haremos un análisis PODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta tecnología. Asimismo, comentaremos cuáles son los principios éticos que consideramos de especial interés cuando aplicamos esta tecnología. Y finalmente, pues ya iremos a la temática que realmente con la que hemos querido justificar este evento, que son las aplicaciones de la IA hacia las políticas y el campo de trabajo en el campo de la prevención de riesgos laborales. Finalmente, pues os propondré un protocolo de implantación de la inteligencia artificial. Pues bien, la IA hace referencia a sistemas que son capaces de analizar el entorno y de tomar medidas con cierto grado de autonomía. Y los aspectos claves que la definen son el comportamiento inteligente, por la capacidad que tiene de procesar grandes cantidades de datos y que los va a utilizar para razonar, aprender, crear y también para planificar. Otra característica es que puede funcionar con distintos niveles de autonomía y puede llegar a mostrar capacidad de adaptación. Sin embargo, para garantizar la seguridad a nivel de cumplimiento ético y legal, requiere de supervisión humana. En ese sentido, cabe aclarar que la IA no sustituye las decisiones humanas, sino que añade valor al juicio humano. Y en función de los objetivos que se planteen, se generarán una serie de resultados que pueden ser predicciones, contenidos, recomendaciones o incluso decisiones que pueden influir tanto en entornos físicos como en entornos virtuales. De cara a las organizaciones, se está convirtiendo en un motor de innovación y de crecimiento económico, social, inclusivo y sostenible. O por lo menos esos deberían ser los objetivos. Los principales usos de la inteligencia artificial aplicables a las organizaciones están basados en básicamente 4 tecnologías. Están los sistemas de visión artificial. En este caso se trata de una tecnología que es capaz de percibir y comprender una o varias imágenes con el objetivo de actuar de una manera determinada. También tenemos los modelos predictivos, que a partir de grandes cantidades de datos, esos sistemas van a poder identificar patrones o tendencias
Y bien, a partir de esta información nos va a facilitar una serie de información que va a ser crucial para las organizaciones con el objetivo de tomar mejores decisiones estratégicas. Otro de los aspectos con los que se puede trabajar a nivel de inteligencia artificial es la automatización de determinados procesos. Y en este sentido es aplicable tanto a entornos de robótica industrial como también para agilizar tareas más administrativas, como pueden ser pues, la gestión de las facturas o incluso el análisis de los currículums en los procesos de selección de las personas, entre otros. Y finalmente tenemos las herramientas de IA generativa. En este caso pueden acelerar el proceso creativo y también la comunicación, como por ejemplo creando código informático, resumiendo textos largos o estos textos adaptándolos al formato que nosotros podamos considerar de interés en cada momento. O incluso puede aportar ideas sobre diseño de procesos o también de productos. Pues bien, este verano la Unión Europea ha publicado el reglamento de la IA, de la inteligencia artificial. Y en este caso, bueno, ya se empezó a trabajar en el año 2021 cuando la Comisión Europea propuso su desarrollo. Este reglamento regula la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de IA y también la introducción en el mercado de modelos de IA de uso general. Y aunque no será aplicable hasta dentro de 2 años, es decir, en agosto de 2026, se han establecido ya determinados plazos específicos para algunas cuestiones como son las prácticas prohibidas, ciertas normas de gobernanza o disposiciones sobre sistemas de alto riesgo. Por la parte que nos toca, en España, desde 2020, disponemos de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. La última actualización es de este año. Y también se ha constituido la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña, y la cual tendrá, por un lado, autoridad supervisora a nivel nacional y, por otro, potestad sancionadora. Pero vamos a la materia. ¿Qué repercusión tiene este reglamento de IA en la seguridad y salud en el trabajo? Pues bien, para aquellos sistemas de IA que se incorporen a los puestos de trabajo que tengan calificación de alto riesgo, según el artículo 6 de este mismo reglamento, que por ejemplo pueden ser componentes de seguridad de un producto o el producto en sí mismo, como podría ser, pues por ejemplo, máquinas, ascensores, equipos a presión o el producto en sí mismo, pues en estos casos será responsabilidad del empresario garantizar el uso según las instrucciones del fabricante y realizar supervisión humana. 2. Observar los datos de entrada bajo su control y conservar los registros generados automáticamente. 3. Informar a los trabajadores antes de la puesta en marcha de un sistema de IA de alto riesgo. Informar y suspender su uso en caso de riesgo o en caso de que se produzca un incidente grave para la seguridad y salud en el trabajo. Y también realizar la evaluación de los riesgos del incidente si se hubiera producido y a partir de esa evaluación establecer las medidas correctoras. Pero podéis decir, ¿qué es un sistema de alto riesgo? Pues tal es la inexperiencia que tenemos actualmente, que para determinar si un sistema de IA es o no de alto riesgo, la propia comisión se ha comprometido a proporcionar antes del 2 de febrero de 2026 directrices para la aplicación práctica de este artículo, así como una lista exhaustiva de ejemplos prácticos de sistemas de IA que sean de alto riesgo, pero también de aquellos que no sean considerados de alto riesgo. Por lo tanto, todavía tenemos mucho que aprender en este sentido. Y a pesar del gran potencial que se observa, que se prevé en torno al desarrollo de la IA, existen evidentemente preocupaciones y barreras, como ya hemos visto en los titulares, y que podrían afectar de manera significativa a la adopción masiva de esta tecnología.
Por ello, a continuación, os voy a mostrar este análisis FODA en el que se muestran pues, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta tecnología y que conviene tener en cuenta a fin de maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. En cuanto a las fortalezas, pues destaca la capacidad de procesar grandes cantidades de datos de manera rápida y eficiente. Esto, con un análisis humano, sería una odisea. Y también la capacidad de adaptación a nuevas experiencias, a partir de la nueva experiencia, a tomar decisiones basadas en datos y también la optimización de recursos. En cuanto a las oportunidades, nos encontramos que la innovación podría generar nuevos usos y aplicaciones que a día de hoy probablemente ni nos podamos imaginar. También se relaciona con el desarrollo y el crecimiento económico en todos los sectores económicos. Es decir, aquí no se debería quedar nadie fuera en relación a la inteligencia artificial. Todos podemos salir beneficiados de esa tecnología. En cuanto a las debilidades, y aquí pues yo creo que es el tema sobre el cual debemos pues tener como un punto de atención. Pues a día de hoy falta mucha comprensión contextual, nos falta mucho conocimiento. También ahora se está observando que la IA presenta cierta dificultad para encontrar soluciones a problemas complejos e inesperados. En ocasiones también se ha visto que realiza predicciones y resultados erróneos o incluso que aplica determinados sesgos en los datos que podrían generar decisiones poco éticas. Aparte de que, bueno, pues el coste inicial de mantenimiento puede ser muy elevado, sobre todo para aquellas empresas cuya capacidad de inversión pues está más limitada. Y en cuanto a las amenazas, el uso malicioso, irresponsable y poco ético es una cuestión importante. También el riesgo en la seguridad y en la privacidad de los datos. Y evidentemente esto, por ejemplo, ya lo vimos en la pandemia, que no se dio de una manera concreta, pero el que haya una excesiva dependencia en caso de que se produzca un fallo del sistema, pues también podría afectar de manera crítica al funcionamiento de muchísimas organizaciones. Y finalmente, pues lo que ya pues, algunos gurús nos han empezado a anunciar, que podría ser una amenaza en el momento en el que pudieran sustituir muchos puestos de trabajo. Dicho esto, pues bueno, yo considero que es una cuestión especialmente importante que la IA esté centrada en el ser humano. Y para ello, pues se deben cumplir una serie de principios éticos que son los que vamos a comentar a continuación. Pues bien, un sistema de IA tiene que ser explicable y transparente. Es decir, se debe entender cómo funciona, qué datos utiliza, qué algoritmos aplica, qué resultados produce, cuáles son sus limitaciones y también cuáles son los posibles impactos. La IA también tiene que ser fiable, es decir, se debe garantizar que funcione correctamente, sin errores, sin fallos, sin sesgos y que además cumpla los objetivos que nos hemos establecido inicialmente. La seguridad y la robustez es algo, es una cuestión capital y además es que viene regulado a nivel de, por ejemplo, aquí en España, por la Ley de Protección de Datos. Y es que los datos tienen que resistir, tienen que adaptarse a situaciones adversas, complejas, imprevistas y cambiantes. La responsabilidad, es decir, es necesario asignar de manera clara a una persona o a un grupo de personas la responsabilidad de abordar las posibles implicaciones que se puedan dar a nivel ético o de su posible mal uso o incluso también de las incidencias que pudieran identificarse por el camino. La privacidad, porque cuando se utilizan datos de personas, y aquí también volvemos a hacer referencia a la Ley de Protección de Datos, pues es necesario informar a las personas de qué datos se van a recopilar, cómo se van a utilizar y además se deben tomar precauciones para garantizar esta privacidad a nivel de los datos. En cuanto a la legalidad, justicia y la equidad,
por un lado, se tiene que cumplir la normativa vigente y pasar las auditorías internas y externas que correspondan en cada caso, pero es que, por otro lado, el sistema de IA debe tener la capacidad de evitar o de minimizar las discriminaciones y las injusticias. Y en cuestiones de beneficios, es importante tener en cuenta siempre el bien común en el desarrollo de la IA. Prestando especial atención a la sostenibilidad, a la cooperación, a la apertura, para que realmente esta tecnología sea justa y beneficiosa para la humanidad y también para el planeta, garantizando los derechos humanos, la dignidad y la diversidad. Dicho todo esto, en el contexto actual de la IA, pienso que la adaptación, la capacidad de adaptación que tengamos respecto a esta tecnología y la mejora continua son una necesidad y no una opción. Pues bien, en cuanto a lo que son las aplicaciones de la IA en PRL, una de las principales en este campo está basada en la visión artificial, que ya lo comentabas anteriormente, y en este caso, mediante circuitos cerrados de televisión, se realiza un análisis de vídeo a través del estudio de las imágenes, por ejemplo, para analizar la falta de EPIs, allá donde sean obligatorios. También nos puede servir para detectar al instante las caídas o las lesiones, las fugas de agua, incendios, liberación de gases tóxicos, sobrecalentamiento de máquinas, etcétera, con el objetivo de actuar lo antes posible. Esta tecnología también nos permite identificar objetos que pudieran estar obstruyendo las vías de paso a nivel de vías de paso de peatones o vías de paso exclusivas para vehículos. También nos permite detectar en tiempo real las personas que pudieran estar accediendo o que hayan accedido a áreas peligrosas o restringidas. También nos permite identificar pues, carretillas u otros vehículos que circulan a una velocidad inadecuada. Nos permite analizar la distancia de seguridad que pueda ser necesaria entre personas. También contar el número de personas o de máquinas en un área determinada. Y finalmente, pues también, y este es un aspecto que yo como ergónoma le doy muchísima importancia y muchísimo valor, nos permite identificar las posturas de los trabajadores para prevenir los trastornos musculoesqueléticos en tiempo real. A partir de ahí, pues por ejemplo, nos puede servir para que el propio sistema sugiera o determine cuándo conviene que el trabajador realice una pausa dentro de lo que es su jornada de trabajo, así como otros usos. En todo caso, Pilar Sánchez de Sialitech nos mostrará ejemplos de este tipo de aplicaciones durante su ponencia. Pero vamos, también destacan otras aplicaciones de IA dirigidas a la PRL. Por ejemplo, podemos encontrar sistemas de medición continua 24/7, ya sea de contaminantes físicos o químicos, mediante sensores avanzados o incluso que los puede llevar la persona, los que se conocen como wearables o como se diga en inglés. Y en este caso, mediante algoritmos, nos permiten analizar en el momento los datos recopilados y detectar también patrones de concentración o tendencias anormales, de manera pues, que nos va a permitir diseñar medidas preventivas de una manera mucho más rápida y, si hace falta, también nos va a permitir identificar y actuar en caso de que se den situaciones de peligro de manera inmediata. Perdona, Pilar, es que creo que ha compartido Pilar Sánchez su presentación. Creo que has de continuar tú con la tuya, ¿no, Pilar Moreno? Pues en ese... Vale, pues voy a volver a compartir en ese caso. No pasa nada. Vale, ahora perfecto. ¿Estamos aquí? Sí. No hay ningún problema, seguimos. Lo que comentaba, como ergónoma que soy, pues esta tecnología también, aparte de lo que hemos comentado antes, nos permite hacer un análisis ergonómico en tiempo real en los puestos de trabajo con carga física, por ejemplo, también para sugerir pausas o rotaciones y así minimizar el riesgo de trastorno musculoesquelético, pero es que también nos podemos encontrar en el mercado ya software
de análisis biomecánico basado en IA, como por ejemplo el ERGO-IA del Instituto Biomecánico de Valencia. En este caso, a partir de vídeos, vamos a poder realizar la evaluación de riesgos ergonómica, reduciendo de una manera muy significativa el tiempo dedicado por el técnico de prevención y, por ejemplo, es aplicable tanto a evaluación de riesgo de posturas forzadas y también de tareas repetitivas. Más usos que podemos encontrar es la gestión y la asignación de tareas de los puestos de trabajo basados en la formación y la experiencia del trabajador, lo que nos va a permitir reducir el riesgo de accidentes laborales al asegurar que los empleados van a estar adecuadamente capacitados para realizar las tareas de su puesto de trabajo. Y ya relacionado con la formación y la información, también podemos aplicar la tecnología de IA, pues por ejemplo, para para organizar y gestionar la formación necesaria de los puestos de trabajo, tanto específica de las tareas de su puesto de trabajo como la formación preventiva según los artículos 18 y 19 de la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, esta tecnología nos va a permitir crear programas formativos ajustando tanto el contenido como el ritmo del aprendizaje, porque nos va a proporcionar seguimiento y retroalimentación a nivel real. Y finalmente, pues el análisis predictivo a partir de grandes volúmenes de datos históricos en relación a los accidentes laborales nos va a permitir identificar y evaluar situaciones de riesgo potencial y así nos va a facilitar mucho la toma de decisiones sobre la adecuación e implementación de medidas preventivas que prevengan futuros incidentes. Y bien, la integración de un sistema basado en IA puede llegar a ser especialmente complejo y desafiante. Sin embargo, si lo implantamos a partir de un protocolo que vaya de menos a más y que también nos determine los pasos a seguir, esto probablemente hará que la tarea sea mucho más asequible. Y en esta diapositiva lo que quiero presentar es esta propuesta de protocolo de implantación que divide el proceso en diferentes fases y subfases. En la primera fase, lo que tenemos que hacer es un análisis inicial, es decir, el primer paso es identificar cuáles son las necesidades y los objetivos. Es decir, antes de meternos en el océano de la inteligencia artificial, es especialmente interesante saber por qué queremos nadar. Es decir, en qué cuestiones específicas de nuestra organización consideramos que puede ayudarnos la IA. ¿En qué aspectos consideramos que nos puede aportar valor? Por ejemplo, tenemos la automatización de tareas, a la mejora de las experiencias de los clientes. El potencial de la IA es inmenso, pero sí que tenemos que marcar de una manera clara cuál es la dirección a la cual queremos ir. A continuación, conocida cuál es nuestra necesidad, vamos a buscar y a seleccionar la IA más adecuada. Porque puede ser que necesitemos un chatbot o puede ser que lo que necesitemos sea una automatización de determinadas tareas. Es decir, la elección correcta de la solución tecnológica va a depender de esas necesidades que hayamos identificado previamente. Segunda fase, que es la de desarrollo del sistema de IA. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es construir un equipo humano que va a ser el gestor del proyecto. Y aquí lo interesante es reunir un equipo que sea diverso, que sea competente. Y esta es una cuestión clave en cualquier aventura que nos propongamos, ya sea o no de IA. Y en este caso, además del personal especialista en IA, que pueden ser ingenieros de datos o expertos en IA avanzada, conviene que también involucremos a nuestros propios trabajadores internos, porque a partir de ellos pues vamos a poder aportar todo el conocimiento profundo que tienen a nivel de negocio y que debe ser aprovechado. Y en este caso, a estas personas también habría que formarlas en IA para que estén perfectamente contextualizadas en los objetivos del proyecto.
A continuación, pues habría que elaborar una estrategia de datos, es decir, la IA se alimenta de datos, así que tenemos que planificar cómo los vamos a obtener, cómo los vamos a recoger, cómo los vamos a almacenar y cómo vamos a acceder a ellos. Y además también tenemos que tener en cuenta las regulaciones de privacidad de datos y definir quién será la persona responsable o el grupo de personas que será responsable de su mantenimiento y también de su análisis. Y a partir de aquí ya entramos a la fase de entrenamiento del modelo de IA. Es decir, ya tenemos la solución que consideramos más acertada, ya tenemos los datos preparados y ahora vamos a entrenar a nuestro modelo de IA para que empiece a aprender patrones y que aprenda a realizar estas predicciones informadas. Cambiamos de fase, avanzamos a la fase de implementación del sistema de IA. En este caso, pues tenemos que hacer una integración del modelo de IA en las operaciones que hayamos seleccionado. En este caso, pues puede ser necesario realizar algunos ajustes o ya sea en los sistemas o en los procesos existentes para precisamente tener claro que estamos avanzando en la línea que nos habíamos trazado inicialmente y cuando ya ha echado a andar tenemos que monitorear y evaluar el rendimiento. Es decir, ya está puesto en marcha, tenemos que vigilar que su rendimiento funciona tal y como esperábamos y que además genera los resultados deseados. No es que esperemos un 9 o un 10, pero si esperamos un número que no nos dé una letra, por poner un ejemplo bastante simple. Y finalmente, pues este proyecto piloto lo vamos a evaluar pues a corto o a medio plazo para determinar si se han cumplido los objetivos que nos establecimos inicialmente en la primera fase y para valorar si es viable o si es interesante su implementación en otras operaciones, departamentos, secciones, etc. Y la última fase sería la de precisamente la extrapolación del piloto. En este caso, pues integramos el sistema de IA utilizando el piloto en operaciones, que sean análogas y finalmente, pues como hemos comentado, tenemos que hacer una evaluación a medio y largo plazo y tenemos que estar siempre pendientes para proponer esta mejora continua, porque la IA, como cualquier proyecto, no es algo que se termina, sino que es un proceso que además actualmente está en constante evolución. La mejora continua, en este caso, es esencial para precisamente mantener esta ventaja competitiva en el negocio. Pues bien, hasta aquí ha llegado mi presentación y ahora a continuación pues os dejo con mi compañera Pilar Sánchez de Sialitech, que os va a compartir una información que yo considero que es valiosísima y que nos va a permitir ver cómo se utiliza de manera práctica y de manera real en las organizaciones la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos. Gracias por el paso, Pilar. Perdona que te haya pisado antes. He confundido el mensaje y por un momento pensé que me estabas dando pase de forma adelantada. Gracias sobre todo a ti y a tu equipo por invitarnos a Siali a formar parte de este webinario en el que nos has dejado el camino muy allanado, en el que todo el mundo en el que está aquí va a poder conocer bien de forma teórica todo lo que has expresado, pero sobre todo poderlo ver de forma práctica y cómo Siali, como consultora de inteligencia artificial, no me he presentado porque me ha presentado Pilar antes, tengo el cargo de directora de desarrollo de negocio dentro de Siali. En Siali llevamos 6 años haciendo inteligencia artificial para diferentes procesos, en los que uno de ellos viene hoy muy al día en esta semana de seguridad y salud, en el que creamos hace 3 años un producto, software, dedicado a ayudar a prevenir tanto riesgos y accidentes en entornos de seguridad y salud. Este producto fue creado de poner diferentes proyectos
llave en mano con diferentes clientes, fuimos entendiendo muy bien esas primeras fases de proyectos que nos comentaba ahora Pilar, de qué es lo que necesitaban los clientes y qué es lo que les preocupaban, para poder crear lo que hoy en día, y vamos a ver con muestras y ejemplos en lo que está ayudando, con todos estos clientes y partners hemos conseguido ir dándole forma, pero como bien ha comentado mi compañera, la inteligencia artificial no para y cada vez nos vamos reinventando más en el poder integrar nuevos procesos dentro de la propia herramienta. Como comento, desde hace 2 años, SAFE pasa a ser una plataforma de prevención de riesgos laborales que puede conectarse a cualquier circuito CCTV del mercado. Nosotros desarrollamos desde el proyecto de asesorar al cliente con el circuito que ya tiene hasta ponérselo en producción desde cero, poniéndole toda la instalación CCTV, orientándole dónde tiene que colocar las cámaras. Todo lo que voy a comentar es inteligencia artificial, pero una pata que nos ha comentado Pilar, que es de la visión artificial, y cómo la visión artificial ayuda a que empresas tanto industriales como minas, como constructoras, como empresas en oficinas puedan tener el control sin eliminar el factor humano de accidentes y lesiones, o sea, para poder evitar accidentes y lesiones, sanciones y multas, males ambientes de trabajo, que esto lleva a crisis reputacionales de la marca, el que haya ciertos trabajadores que aunque conozcan la política de prevención de riesgos laborales no la lleven a cabo en su día a día, incluso toda la parte de documentación de hacerles llegar a los empleados por zonas ciertos actos que estamos viendo que se repiten de forma continua, de forma insegura, poder hacerlo en forma de notificación, ¿vale? Como comenzaba la presentación, SAFE está pensado para ser una plataforma que nos ayude a prevenir los riesgos, pero no para buscar culpables. Por eso, a lo largo de toda la presentación, vamos a ir viendo que los casos, tanto de éxito como los casos prácticos que vamos poniendo en el día a día de SAFE con cámaras, están orientados hacia zonas concretas o hacia determinados por las cámaras que tenemos para poder hacer un patrón de actuación sobre un grupo genérico, no sobre una persona concreta que en ese momento no ha llevado el casco. Nuestra visión de SAFE ha ido un poquito más adelante, en la que hemos querido hacer como una visión 360, pudiendo prever todos los accidentes antes de que ocurran, incluso que se actúe ante un riesgo, posiblemente, por ejemplo, una caída en el momento que está ocurrido, ya que el tener el control bajo, por ejemplo, una cabina de videovigilancia, es bastante complejo porque una sola persona y el factor del error humano lleva a que no puedas tener controlado 24 horas, 7 días a la semana todos los puntos de tu empresa, ¿vale? Entonces, esto nos facilita mucho que la seguridad pase a formar parte de todas las personas, tanto que actúan en campo, como son la parte más de procesos, como los que trabajan más a nivel táctico estratégico, ¿vale? Como puede ser un director de prevención de riesgos laborales, que nos permita tener ese cómputo de visión general de las cámaras con unos datos reales para poder operar en campo ante lo que está ocurriendo. Para ello, he traído una demostración de lo que viene siendo nuestra plataforma para que lo veamos en real. Ya tengo cargadas por aquí, como podéis ver, las diferentes partes por las que vamos a ir pasando para que no nos lleve mucho la carga del sistema por el internet, ¿vale? Entonces, lo que SAFE hace a nivel de plataforma es conectarse, como he comentado antes, a todas las cámaras CCTVs que tengamos o las que queramos controlar, y en esas cámaras podemos controlar o lo mismo o diferentes eventos. Yo he traído una muestra con diferentes escenas en las que tenemos un visor general, ¿vale? Lo primero que nos encontramos según entramos a SAFE es un visor general de todas las cámaras que tenemos expuestas hacia las zonas que queremos controlar, y como podéis ver, en estas 4 estaríamos controlando, perdón, en estas 3 estaríamos controlando EPIs de todo tipo, ¿vale? Tanto en zona abierta como en zona más cerrada, como puede ser una fábrica. Aquí luego lo vamos a ver en el histórico, cómo esa persona, en comparación con todos sus compañeros, no lleva los guantes, ¿vale? Se está saltando una medida de higiene, sobre todo, pero de seguridad y salud en cuanto a lo que pasa por aquí es algo movible, que pasa a alta velocidad y puede llevarte una mano, ¿vale?
Entonces, también controlamos el posicionamiento de estas personas y el que, como bien decía Pilar antes, hagan sus tiempos de descanso concretos en sus turnos. Por aquí abajo estamos viendo una escena de intrusión. Este producto, se me ha olvidado comentar al principio, pero nace sobre todo de la mano de Red Eléctrica Española y Acciona Construcción en épocas de COVID, en lo que a ellos lo que más les preocupa es la detección de mascarillas, un fenómeno que fue bastante natural para todos nosotros. Pero Red Eléctrica Española lo quiso llevar un pasito más adelante y es el poder meter dentro del control de EPIs el control de intrusos en modo nocturno. Por eso lo estábamos viendo en una imagen oscura, controlando una intrusión de una persona que se está colando en una zona sin confundirla con una liebre, un ratón, un gato, un perro que se nos pone en nuestras instalaciones y así poder tener un control aún mayor a esas cámaras de seguridad que están dando notificación a las fuerzas de emergencia, ¿vale? Y luego aquí estaríamos controlando la ergonomía de esta persona que está teniendo un pose, para nuestro caso, incorrecto, hacia cómo tiene que hacer esta labor diaria. Luego os voy a enseñar unos vídeos de cómo podemos ver a través de los KPIs, es decir, de los puntos de inspección del cuerpo, cómo podemos ver que la ergonomía se cumple o no se cumple. Hemos traído un caso muy concreto que lo enseñaré más adelante. Y luego esto sería la detección de una caída, ¿vale? De aquí al nivel de visualización tenemos el último evento que ha ido ocurriendo en todas las zonas que tengamos la cámara. No lo vemos de forma continua, no vemos como si fuese un circuito de CCTV a nivel de grabador. Y si se nos ha pasado esto, uno, nos llegaría por alarma, tanto por voz de Telegram, voz de WhatsApp, email, incluso SMS. Y si no, nos notificaría también por correo electrónico o in situ, ¿vale? In situ tenemos dos tipos de alarmas que llamamos alarmas inclusivas, que quiere decir que son sonoras y visuales a la vez. En campo, por lo general, lo que solemos tener es una pantalla que le dice lo que tiene que hacer bien a la vez de unos altavoces o unas balizas que cumplan con los estándares de audio para que todo el mundo sea consciente de lo que es lo que estamos haciendo mal y poder prevenirlo en el mismo momento. Todo eso podemos adaptarlo incluso a sistemas, tanto hardware como software que ya tenga el cliente, bien sean control de accesos, bien sea que les notifique a través de algún software concreto de un control de prevención de riesgos o lo que fuese necesario. Luego tenemos un histórico para poder repasar todo lo que ha estado pasando en nuestras instalaciones y, por ejemplo, si entro a ver esta caída, ¿vale? Yo como usuario de la plataforma, que además conozco muy bien todos los procesos y sé lo que está bien y lo que esté mal, puedo ir añadiendo la información a la inteligencia artificial para que todavía sea más precisa y se parezca más a una persona como si la estuviese formando yo, ¿vale? Entonces le podría decir que esto está bien detectado y darle a guardar. Esto se nos guardaría como un entrenamiento bien detectado, por lo que el sistema seguiría detectando cada vez mejor este tipo de caídas. Esto, el sistema suele ser bastante preciso cuando son imágenes al uso que cualquier humano puede reconocer. El problema suele venir cuando tenemos ciertos factores que yo por experiencia sé que eso es una caída, pero mi compañero que no tiene la misma experiencia ni en las mismas zonas ni en el mismo campo lo desconoce. Siempre en la visión artificial va a trabajar con algo que se pueda ver. Nunca va a trabajar desde el punto de algo que nosotros como humanos no identificaríamos, ¿vale? Es muy difícil, por ejemplo, controlar a una persona que está fumando si esa persona está de espaldas a una cámara. Entonces, hay formas, como por ejemplo son las cámaras 360, que nos permiten tener una imagen aplanada de todo el perímetro de la zona para poder controlar tanto a la persona cuando se te pone de espaldas como si te pone de frente. Pero hay que jugar más con la parte mecánica o con la parte de hardware para que nos pueda dar esta información el software. Toda esta información va siendo volcada
en unos gráficos que nos permiten tener datos en tiempo real para tomar decisiones táctico-estratégicas, como comentaba antes, en el que nos marca una línea de tendencia con inteligencia artificial de hacia dónde están yendo los eventos y si están bajando, están subiendo, se mantienen, con todos los tipos de eventos que tenemos puestos por día, podemos filtrarlos por hora, por semana, por mes o lo que fuese, nos va dando un score de resultados. Aquí, como todavía tenemos muy poquitos datos, porque es una demo, no tenemos un rango concreto, pero te va orientando hacia si se están cumpliendo todas las normativas que le hemos enseñado al sistema que tiene que controlar y se están cumpliendo bien, o si la tendencia es negativa y se está cumpliendo mal, dándote menos score para que trabajes más en todas esas auditorías de prevención de riesgos laborales y demás, para que puedas tomar acciones estratégicas que te ayuden a mejorar estos procesos. Con inteligencia artificial también hacemos una sugerencia de un top de mejoras en las que te dice con todos tus datos cuál es tu mejor momento, en este caso es la mañana, ¿vale? El evento que más se repite, que es el de intrusión, ¿vale? Y luego la severidad quiere decir el nivel. Dentro de niveles tenemos bajo, medio y alto en base a la criticidad para cada una de las empresas. En este caso, intrusión está como algo crítico y alto, por eso dice que la tendencia es intrusión y encima es de riesgo alto. Y luego podríamos ver todos los eventos por turnos. Esto es algo que sobre todo unos de nuestros principales clientes se dedican a la industria de diferentes cosas, desde manufactura, alimentación y farma. Entonces, a ellos les importa mucho cuándo se ocasionan este tipo de eventos, mañana, tarde y noche, y así pueden tener identificado no solo las zonas, sino el turno en el que más tienen que hacer ese refuerzo de poder de concienciación hacia el turno y la zona a la que tienen que trabajar más con ellos toda esa parte de formación para evitar estos riesgos que pueden terminar ocurriendo, pueden terminar llevando hacia un accidente. Toda esta herramienta la hemos creado para que el cliente sea totalmente autónomo y cada vez vaya necesitando, sin saber de inteligencia artificial o de visión artificial, menos esa parte de consultoría o de producto, en este caso de Siali. Entonces, queremos que el cliente ya sea capaz de poder añadir cámaras al propio sistema. Esto no me quiero poner muy técnica, pero al final es a través de una ruta como si fuese una URL que tienen las cámaras. Pondríamos aquí la cámara, haríamos un par de configuraciones, empezaríamos a ver la cámara seleccionada aquí, podríamos marcar las zonas en las que aquí con un polígono marcaríamos una zona tal que lo tenemos por aquí. A ver. Vale. Así como aquí marcamos esta zona azul, la marcaríamos igual y entonces limitaríamos a que, por ejemplo, le marcaríamos unas reglas y le diríamos en esta zona no quiero que haya obstrucciones. Entonces, cada vez que una carretilla o un elemento deje alguna cosa dentro de ese perímetro o ese rectángulo que hemos marcado, nos saltaría un aviso por el medio que hubiésemos utilizado, ¿vale? Esto lo mismo con el paso no paso de personas, con el controlar que haya solo 2 personas por zona, con el controlar que la carretilla vaya en esa zona a menos a los kilómetros que tiene que ir. Las carretillas por lo general ya vienen a 10 kilómetros la hora, pero nos facilita el poder tener controlado, por ejemplo, que hasta 10 kilómetros la hora solo tengamos hasta 4, ¿vale? Con todo esto, las empresas también pueden hacer toda la parte de etiquetado, que para todos los que no lo conozcáis, es poder entrenar al sistema para que localice lo que es casco, lo que es guante, lo que es arnés, lo que es una persona caída, etcétera. Y eso tenemos otra plataforma que, bueno, que no la voy a comentar ahora, pero que sería como un PowerPoint pequeñito en el que cualquier persona, sin saber nada de código ni de visión artificial, sería capaz de marcar lo que para él en una imagen normal ve como un riesgo o como un posible evento, ir marcándolo con nombre y apellidos para entrenar al sistema y que esa cámara que ya tenemos instalada detectando EPIs sea capaz de detectar, por ejemplo, el agarre a una barandilla o el uso de un teléfono móvil subiendo escaleras, ¿vale? Que eso es otro caso que tenemos en otro de nuestros clientes. Con todo esto y ya habiendo conocido un poquito todo lo que lleva la herramienta, aunque hay alguna cosa que podría ser un poco más exhaustiva, pero creo que no viene al caso, nosotros a día de hoy
Hemos reducido un montón de riesgos teniendo más de 20 clientes, tanto industriales como no industriales, en mina, en hospitales, en residencias y demás. Y los riesgos que más nos hemos ido encontrando con la experiencia es toda la parte de incendios, caídas, vehículos, sobre todo no en la detección de vehículos, sino la posibilidad de que un vehículo esté cerca de una persona y lo pueda atropellar, o que corra un riesgo de choque frontal o trasero contra otro vehículo que, por ejemplo, lo que nos hemos encontrado es que hay vehículos que están entrando hacia un almacén de cara frontal, el almacén es ciego, entonces de la que salen de espaldas, si esas carretillas todavía no están equipadas con sensórica que va evolucionando y que ya te va diciendo, te emite un pitido de que te vas a chocar contra atrás, pues hay colisiones, ¿vale? Estas colisiones, sobre todo, suelen repercutir en daños materiales, por suerte, pero ya que tenemos puestas las cámaras para una detección de EPIs, por ejemplo, o de zonas restringidas en las que queramos controlar que no hay acceso de personas si no cumplen con unos EPIs concretos, podemos estar controlando también este choque de vehículos. Cuando hablamos de zonas restringidas, no solo hablamos de zonas restringidas en las que podamos controlar el acceso, sino zonas restringidas, como comentaba, que se cumplan reglas tanto de EPIs como, por ejemplo, una persona que vaya identificada, ¿vale?, con un brazalete rojo, y esa zona de brazalete rojo solo puede acceder a una zona concreta de nuestra empresa, poder tener ese control de que una persona que no está autorizada para ir a esa zona está entrando en la zona. En cuanto a distancias, entró, sobre todo se puso al día con la distancia entre personas por el COVID, pero que a día de hoy, sobre todo, lo que hacemos es aplicar una doble regla o un doble check a distancias personas-vehículo para que no solo sea el vehículo el que no se pueda acercar a la persona, sino que la persona no incumpla entrar en la zona de maniobra del vehículo. Y en cuanto a ergonomía, que lo nombraba antes Pilar, y que hemos empezado a hablar con ello al principio de la presentación, he traído un vídeo en el que podemos ver a uno de nuestros compañeros, por no saltarnos ninguna política de cliente, ¿vale?, en el que este cliente entra aquí con poca carga y erguido. Vamos a ver cómo cuando se agacha aparece que ha hecho una doblez, ¿vale?, en su espalda en este caso. Y lo que tenemos que controlar de esta persona en concreto es que las cajas que mueve siempre tienen el mismo peso, pero por política de prevención de riesgos laborales nunca puede llevar más de 2 cajas a la vez. Entonces, cuando esta persona siga cargando cajas, nos vamos a dar cuenta que cuando llega la tercera le va a poner demasiado cargada. Cuando el sistema detecta que esta persona está demasiado cargada, es cuando saltaríamos la alarma. Como habéis podido ver aquí en el vídeo, el algoritmo no está entrenado solo para esa persona, está entrenado para todas las personas que pasen por delante de nuestra cámara, ¿vale? Entonces, esto, si no tenemos controlado, como decía Pilar antes, toda la parte de poder definir desde nuestro conocimiento interno qué es lo que está pasando, podría llevarnos a falsos positivos. Cuando hablo de falsos positivos es que si en ese vídeo nosotros estuviésemos aquí en una obra en la que sabemos que tenemos unas subcontratas, ¿vale?, y estas subcontratas no utilizan chaleco y de repente utilizan un traje de agua entero naranja, y el sistema nunca ha visto un traje de agua naranja, o el sistema nunca ha visto, no va tanto por colores, porque un chaleco lo identificaría de todos los colores, no hay que entrenarlo siempre por colores, pero por ejemplo, si nosotros hemos entrenado a todo el sistema con casco, porque toda nuestra empresa hace uso o debería hacer uso del casco, y de repente viene una subcontrata y hace uso de una gorra de protección, el sistema puede empezar a lanzar falsos positivos porque nunca antes lo ha visto, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado cuando definamos, antes de poner en marcha este tipo de proyectos, muy bien todos los requisitos que tienen que tener y todo lo que nos rodea en cuanto a subcontratas, otras personas que entregan nuestras instalaciones, etcétera. Aquí podemos ver cómo el sistema detecta a la persona que entra sin casco y ahí pues están lanzando un aviso por la zona que está operando. A la vez, en este caso de uso, se utilizaban las cámaras para medir la productividad de esta grúa y ver cómo cargaba, descargaba y cuánto tiempo llevaba la carga y la descarga, y cuando ella operase,
que no hubiese nadie pasando por debajo de ella para prevenir el riesgo. Incluso mandándole una señal digital a la grúa a través de un PLC, haciéndole a través de un mapa sinóptico dentro de la grúa al gruista donde tenían los puntos calientes de las personas que tenía cerca. Con todo esto, no solo nos hemos quedado en la parte más industrial o más de construcción, sino que hemos tenido muy en cuenta lo vulnerable que son los riesgos en zonas como pueden ser hospitales o residencias, en las que también trabajamos con otro tipo más de detección y avisos de caídas, personas desubicadas y humos, que igual no viene tanto al caso, pero sí con el control de EPIs de cara a los trabajadores que están asistiendo a estas personas más dependientes, ¿no? En el que sepamos que cumplen pues con la mascarilla, con el traje, tenemos sectorizado, por ejemplo, cuando entran a un quirófano, el que se pueda, o sea, el que no se equivoque cuando va a entrar a ello con el tipo de vestimenta que tiene que llevar, etcétera. Y esto lo tenemos previo a la entrada a este tipo de espacios. Por otra parte, tenemos la medición y el análisis de la productividad. Esto, como decía Pilar antes, sobre todo es para ver que, no tanto para ver si un trabajador me llega a las 96 manzanas, sino para ver que ese trabajador está en su puesto de trabajo y no se va a un puesto de trabajo al que tiene más riesgo, que cumple con los horarios a nivel de poder hacer los descansos, que está cumpliendo bien a nivel ergonómico en su zona de trabajo con la posición que está adoptando, cómo carga y descarga esa caja, poder hacer el control de presencia en el puesto, que hay veces que podemos tener un poco de descontrol a la hora de saber dónde está ese trabajador, ¿vale? Entonces, toda esa parte y luego ya saltaríamos a toda la parte de monitorización de máquinas y espacios en las que se hace un control de carga y descarga de estos materiales, sabiendo el tiempo que tardan en cargar y descargar, pero sobre todo el poder ver cómo progresa la obra, si necesitamos ampliar alguna medida de seguridad en esa obra o si estamos teniendo una zona poco acotada para toda la movilidad de máquina, herramienta que hay, ¿no? Hay clientes que en este caso en concreto lo que nos solicitan es que distingamos muy bien lo que es una pala de lo que es una carretilla, y cuando la pala está operando no puede haber ni carretilla, ni camión, ni persona estando en la zona, porque por lo general lo que mueven son elementos químicos. Esos elementos químicos solo pueden estar sufriendo un traslado a través de este tipo de herramientas concretas, entonces no puede estar operando nada a la vez. Todo este tipo de reglas se las podemos ir aplicando al sistema sin ningún problema. Entonces, todo esto, conjunto con todo lo anterior, es un poco lo que forma SAFE. ¿Qué es lo bueno, sobre todo, que tiene SAFE? Que nos permite añadir nuevos casos a través de la consultoría de Siali sin necesidad que todavía estén en producto. Como os comentaba antes, ha venido un cliente que nos ha dicho, oye, quiero controlar la subida a las escaleras de mis oficinas porque todo el mundo va sin agarrar y lleva el teléfono móvil en la mano, y quiero mitigar el riesgo de que haya una caída o un tropiezo con el escalón. Hemos puesto 2 cámaras, controlamos que los KPIs del brazo van agarrados a la barandilla y que los KPIs de las manos no van agarrados a un teléfono móvil. Una vez que tenemos controlado esto, podemos lanzar los avisos que el cliente quiera. Por ello, SAFE a día de hoy está consiguiendo ser diferente en toda la parte de gestión de eventos y dándole al cliente toda la libertad para que tenga el control total de todos los eventos que están ocurriendo, con un tiempo real en lo que está inferenciando en las cámaras por debajo del segundo, ¿vale? O sea, tenemos un tiempo real de actuación muy bueno. Y esto nos permite que todos los gráficos que hemos visto antes generemos un reporte en PDF para que lo podamos compartir con toda la organización y no pasemos la parte tan tediosa de ir recogiendo reportes escritos para poder ponerlo, por ejemplo, en una auditoría en contexto con todo el mundo, ¿no? Esto nos permite, como comentaba antes,
realizarle formaciones a los trabajadores de forma mucho más rápida, porque ya tenemos unos datos para poder decir, vale, en la zona 1, en el turno de noche, vamos a volver a formar sobre el uso y la importancia del casco, porque vemos que se nos saltan de forma muy continua, y el poder hacer menos tedioso toda esa parte de gestión de tareas o auditorías o comunicaciones entre tanto el propio equipo como el equipo de PRL para facilitar que toda la labor de prevención de riesgos laborales sea mucho más fácil, pero que realmente comience cuando empezamos a utilizar una plataforma como esta. Con todo esto y en hilo a lo que nos comentaba antes Pilar, y que muchos estaréis preguntando, porque Pilar nos ha dejado bastante bien definido el reglamento de la inteligencia artificial con la Unión Europea, viendo que lo que estamos viendo son personas y estamos haciendo uso de imágenes de personas, os estaréis preguntando, oye, ¿y este sistema cómo cumple con este reglamento de IA? Este reglamento de IA, que básicamente, como nos ha comentado Pilar, establece reglas para que la inteligencia artificial se use de manera segura y justa, ¿vale? Y sobre todo respetuosa hacia la privacidad de las personas, hemos conseguido que SAFE, incluso siendo de alto riesgo, esté perfectamente alineado con ello, ¿vale? Lo que significa que o sea, a la vez que cumple con el reglamento estricto de GDPR, porque todas las imágenes que tiene SAFE no quedan almacenadas a nivel de imagen, sino de dato, pero si tuviesen que quedar almacenadas a nivel de imagen, como hemos visto en la demo, y que por lo general es lo que la mayormente de los clientes quieren, utilizamos 3 protocolos para poder hacer frente a esta parte de privacidad, que son, por de forma natural, el emborronado de caras, en el que nunca podemos identificar a la persona. Y hay muchos de vosotros que me diréis, ya, pero es que en mi empresa somos 5 y yo sé perfectamente por la forma de andar quién es cada uno de ellos. Hay una creación de avatares en la que sustituimos a la persona por un avatar para no dejar ningún rasgo de lo que pueda ser. Y todavía hay una cosa que cada vez vamos implementando más porque el creación de avatar siempre es más costoso, que es el cubrirlo con la parte de simular una imagen termográfica. Cuando vosotros veis una imagen termográfica, no veis a la persona, sino que veis todos los píxeles de esa persona en diferentes colores del mapa de calor. Entonces, lo que hacemos es trasladar esa imagen a una imagen con mapa de calor, y entonces lo que se ve en la realidad es esa persona que no la consigues identificar, pero que sabes que se está cometiendo el evento o la parte de inseguridad dentro de la zona de control que tenemos. Con todo esto y facilitando toda la parte de trazabilidad, dashboard e históricos, facilitando al cliente que sea, o sea, que la pertenencia del dato pase a ser un activo de su empresa y no nuestro, conseguimos cumplir con este reglamento de IA, en el que nos aseguran que se haga de una forma transparente, con supervisión humana, y que los datos siempre estén protegidos, que es un poquito lo más importante y lo más tedioso que venimos luchando con todos los clientes que hemos tenido y con toda la experiencia que nos va llevando a que cada vez esto, sobre todo con estos reglamentos, sea todavía más riguroso. Así que con todo esto, muchas gracias a todos. Yo por mi parte he acabado. Cualquier pregunta tenéis mi correo electrónico, aunque ahora tenemos un ratito para debatir sobre la herramienta y sobre todo lo que hemos estado comentando. Y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Pilar. Yo creo que nos has hecho una ponencia que ha sido bastante enriquecedora y que nos has puesto al día de hasta dónde llega la tecnología de la IA a la prevención de riesgos laborales. Y además yo quiero destacar pues, que este es un producto español, 100%, porque mucho hablamos de tecnología, hablamos de Silicon Valley y hablamos más de fuera que de dentro, y yo quiero poner en valor pues que este es un producto que hemos desarrollado aquí en España y que realmente puede suponer un antes y un después a la hora de hacer una mejora en la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas. Pues bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas que nos han ido dejando. Podéis ir recogiendo las preguntas que podáis tener, podéis dirigiros a Pilar Sánchez o a mí, a Pilar Moreno, pero en cualquier caso vamos a ir por la primera, que ya tenemos aquí anotadas unas cuantas.
¿hay algún programa o solución de IA que permita identificar riesgos o posibles riesgos con vídeo en vivo, especialmente usando cámaras portátiles? Pilar Sánchez, ¿podrías responder a esta pregunta? Tú que estás más al día sobre esta tecnología. Sí, de hecho, nosotros no todas las cámaras son en circuito CCTV, es lo más habitual que solemos utilizar, pero lo hemos hecho con pórticos y torres, sobre todo en construcción, que poner una cámara de formato fijo es más compleja. Lo hemos hecho con cámaras portátiles que vamos moviendo por ciertas escenas. Depende de lo que tengamos que controlar. Sí que es verdad que suele ser conveniente hacer un reentrenamiento al sistema para que sea todavía más preciso, como en una cámara, o más robusto, como lo es en una cámara que tiene una posición concreta durante toda su vida útil, pero sí es posible, o sea, no hay problema. De hecho, por argumentarlo un poco más, hemos llegado a hacer estudios de riesgos hasta con cámaras webcam, en las que se han llevado, por ejemplo, a un evento y hemos podido controlar el posicionamiento de las personas de cara a ergonomía. Muy interesante. Pues bien, aquí Rafael nos deja esta pregunta. ¿Este software de Ergo IA está aceptado por Inspección de Trabajo como evaluación específica del riesgo ergonómico? Esta me la voy a quedar yo. Vale. Pues bien, es que utilizar el software de Ergo IA es análogo a utilizar el software Ergo IBV. Realmente es un software que facilita todo el proceso de toma de datos y análisis de la información, pero realmente lo que tiene por detrás son metodologías. En este caso, el Ergo IA ha implementado el método REVA y el método OWASP para posturas forzadas, y también para movimientos repetitivos ha implementado la metodología propia del IBV para movimientos repetitivos. Así que sí, en caso de inspección es completamente argumentable que utiliza metodologías de referencia. Siguiente pregunta. Alicia nos comenta, ¿de qué manera puede ayudar en entornos de trabajo de oficina PVD? Entiendo que esta pregunta también va dirigida a ti, Pilar. ¿Qué aplicaciones se pueden dar en puestos de trabajo de oficina estos sistemas de visión artificial? Vale, esta pregunta es bastante curiosa porque nosotros siempre la solemos resolver desde SIAL y con todo lo que se puede ver a día de hoy se puede automatizar. La idea de la visión artificial junto con la inteligencia artificial, toda la parte de chatbots, texto y demás que comentabas antes, sobre todo lo que nos están ayudando ahora es hacer más fáciles todos los procesos que hacemos día a día. Entonces, todo lo que pueda ser visible por una persona se podría hacer, sobre todo en oficinas, lo que más controlamos es todo el tema de ergonomías, ¿vale? Por puestos de trabajo. Ha habido un caso muy curioso que nos ha llegado desde un departamento legal hace poquito, que no va tanto con la parte de prevención de riesgos, sino va con que se cumplan las normas de la oficina, que en este caso es el cumplimiento de un dress code, ¿vale? Que no viene mucho en relación, pero es para que se vea hasta dónde llegará la tecnología. Entonces, ¿podríamos controlar? Pues desde una parte de ergonomía, que es para lo que más se suele solicitar en oficina, hasta que en ciertas zonas no sobrepasemos el número de personas que tengan que estar. Por ejemplo, en una oficina en la que tiene un armario de riesgo eléctrico alto, a ese armario de riesgo eléctrico alto, bien porque estén los servidores, bien por lo que fuese, suelen solo poder entrar 2 personas, la persona que va a actuar y el acompañante. Entonces nosotros podemos tener un control para que en esa sala no se utilice como una sala de recreo en la que entra quien quiere, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se podrían llegar a controlar. Sí que es verdad que en oficina suele haber menos riesgos que en una zona de campo con maquinarias y demás, pero por ejemplo, el caso que ponía antes de ir agarrado a una barandilla, de subir las escaleras sin el teléfono móvil que te puedas tropezar y caerte, o la detección de caídas en zonas que no están muy controladas, que por ejemplo vas de noche a una oficina a trabajar tú solo y puedes tener un infarto, puede estar controlado con inteligencia artificial. Sí, bueno, yo creo que los usos incluso todavía están por llegar, ¿no? En función de las necesidades que os vayan trasladando las empresas, porque precisamente yo no me hubiera imaginado que el dress code fuera una inquietud para una empresa nosotros tampoco. de oficina, ¿no? Por lo tanto, sí, yo creo que tenemos un mundo todavía por descubrir. Totalmente. Vale, para Pilar Sánchez tenemos otra pregunta para ti. En el aspecto ergonómico, ¿el sistema tiene en cuenta datos individuales de los trabajadores? Por ejemplo, talla, sexo, peso,
o posibles limitaciones o discapacidades para poder indicar si se dan o no situaciones de posturas forzadas, manipulación de cargas, etcétera. Vale, es muy buena pregunta. Nosotros ahora mismo lo que viene siendo SAFE, a no ser que haya algo legal que avale que podéis compartir esa información con nosotros, no podríamos tenerlo a nivel de identificador. O sea, yo no puedo decir Pepe de 52 años con 56 kilos y 1,60 m tiene que realizar esta postura y tiene estas limitaciones por todo el tema de política de privacidad y por no saltarnos al reglamento de inteligencia artificial. Pero sí que es verdad que la inteligencia artificial en cuanto a ergonomía se le puede asociar a unos patrones. Es decir, la cámara puede ver el tamaño, o sea, la altura de la persona, puede ver la composición corporal de la persona y puede ver su ubicación. Entonces, con esto nosotros podemos decirle incluso la rotación que queremos que tenga a la hora de movilizar una carga, de hacer una descarga, en base a su patrón físico, ¿vale? No yéndonos contra la identidad completa de la persona, pero sí con su patrón físico. Entonces podemos alimentar al algoritmo y decirle, oye, una persona que imaginamos tenga sobrepeso y encima sea bajita, no puede hacer este sobreesfuerzo. Y entonces cuando la cámara localice una persona bajita y con sobrepeso, nos va a permitir que su rango de movimiento sea menor que el rango que puede tener una persona que igual es más ágil físicamente, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado porque aquí también empieza el tema de las diferencias y de los rasgos, sobre todo de discriminación, porque el tema físico de una persona hay muchas veces que no afecta a nivel activo o físico a la hora de realizar una actividad. Entonces, esto es algo que, sobre todo, tú lo decías muy bien, hay que ver con las personas que conocen las capacidades de esas personas, que conocen su terreno y que puedan ajustar qué es bueno y qué es malo para estas personas. O sea, ese algoritmo es el único que no sirve siempre para los mismos casos. O sea, yo el caso de ergonomía, que tengo una empresa de farmacéutica, no lo puedo trasladar a una oficina del departamento legal, por ejemplo. Tendría que hacer un estudio más exhaustivo de lo que hay. Es decir, hay que personalizar en cada caso, pero sin buscar individualizar el individuo, ¿no? No buscamos individualizar, sino tratamos siempre los datos a nivel de colectivo, ¿no? Efectivamente. En este caso concreto que está preguntando, sí, si fuera ergonomía básica, en plan de decir qué es bueno y qué es malo, o sea, estoy bien agachado o no estoy bien agachado, nos daría más igual, pero en este caso que queremos ir con unos parámetros estándar de la composición corporal, habría que hacerlo así. Siguiente pregunta, también dirigida a ti, Pilar, que has creado muchísima expectación. Esta IA es capaz de analizar las imágenes termográficas que comentaba al objeto de prevenir golpes de calor. Sí, porque ahora como estamos con el cambio climático también es un tema que está de plena actualidad. Sí, al final el sistema lo que hace es utilizar todos los datos, ¿vale? Bien sean numéricos, de texto, de imagen. Nosotros lo que utilizamos es el dato, entonces con cámaras termográficas, como he comentado antes, nosotros incluso hemos llegado a simularlas para eliminar las cualidades de la persona. Entonces, esta cámara termográfica te da un mapa de calor, como bien está diciendo la persona que pregunta. Entonces, ese mapa de calor nos da unos detalles a nivel de reglas, sobre todo técnicas, que le podemos aplicar al sistema para cuando detectemos que esta persona, por ejemplo, pasa de los 36 grados a los 43, con el control de la temperatura ambiente, que también es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar esto, poder predecir si puede haber un riesgo de calor o si está muy cerca que le dé. Nosotros, sobre todo, más que en personas, lo hemos hecho en máquinas para ver el control de incendios. Por ejemplo, tenemos cámaras termográficas en una zona de fricción de cuchillas en las que vamos viendo cómo va cambiando este mapa de calor y cuando hacemos una correlación con los datos y vemos que puede haber un riesgo de incendio, avisamos para que paren la máquina antes de que haya ese incendio. Pasaría un poco algo similar con las personas. Cuando detectemos que hay un riesgo de síncope o un riesgo con la ola de calor de posible desmayo o lo que fuese, avisaríamos previamente antes de que esto ocurriese. Pues un poco en la línea de lo que acabas de comentar, nos acaba de entrar otra pregunta que dice, por protección de datos, el sistema de IA no puede alertar a un trabajador que está realizando un comportamiento inseguro, vía móvil, por ejemplo. Habría que esperar a un análisis responsable a través de la aplicación, perdiendo inmediatez en la acción correctora. ¿Estoy equivocada?
no puede efectivamente ir contra esa persona. O sea, nosotros no tenemos un dispositivo, por ejemplo, un smartwatch que notifica a esa persona que está incumpliendo. Como he comentado a lo largo de la presentación, lo hacemos por zona. Entonces, una zona es algo muy amplio en el que hay más de un trabajador, hay pantalla y sonido, en el que se toma el riesgo in situ en el momento que está ocurriendo, alertando, por ejemplo, por favor, deje el teléfono móvil, por favor, agárrase a la barandilla, por favor, sálgase de la zona prohibida, por favor, póngase el casco, de forma muy genérica. Y evidentemente, como personas, cuando no llevas el casco y te están avisando en la zona de tu trabajo, por favor, pongas el casco, te das por aludido. Entonces, es de una forma indirecta, pero hacia una zona concreta en la que está ocurriendo esto. De acuerdo. Bien, pues parece que no hay más preguntas por ahora. Pues en este caso vamos a dar por finalizado este webinario. No sin antes, yo quiero agradecerte, Pilar. De verdad, me repito, pero me ha parecido que has aportado mucha luz a esta temática que hemos querido abordar hoy y agradecerte tu colaboración y tu generosidad. Y a los asistentes que habéis venido hoy, pues os doy las gracias por haber asistido y os espero en próximos webinares. Muy bien, Pilar, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Gracias a todos los asistentes.